Amigos de Videos Mundo, noticias últimas. Rusia amenaza a Estados Unidos. En las últimas horas se han reavivado las tensiones entre estas dos potencias bélicas. El conflicto surge por las disputas en el territorio sirio. Rusia está denunciando que las tropas estadounidenses que se encuentran en Siria pues derribaron un avión que precisamente pertenece a las fuerzas militares de Siria, y como Siria, recordemos, está en alianza con Rusia, pues ha sido el motivo que está ocasionando esta máxima tensión en el Medio Oriente. La amenaza de Rusia ha sido contundente en el sentido de que derribarán aviones estadounidenses si ven sobrevolando territorios donde están combatiendo las tropas sirias o las rusas. Además, acusan a Estados Unidos de proteger a los terroristas del Estado Islámico. Amigos de Videos Mundo, lo cierto es que sobre territorio sirio hay dos potencias en disputa. Por un lado Rusia y por otro lado Estados Unidos. Y el pretexto para estar en ese país sin duda es la lucha contra el terrorismo. Bueno, eso es lo que escuchamos siempre por parte de los medios internacionales, la prensa. Por otro lado también se escucha de que en realidad lo que buscan en Siria y en el Medio Oriente en su conjunto es adueñarse de sus recursos naturales como el petróleo. Son muchas interrogantes que debemos plantearnos. Hay una pregunta que todos se plantean: ¿quiénes proporcionan de armas a los de ISIS o a los del Estado Islámico? Por otro lado, ¿por qué algunas potencias o algunos países le compran el petróleo a los de ISIS? Realmente hay muchas interrogantes. Amigos de Videos Mundo, les voy a pedir que me dejen sus opiniones y comentarios, un poco respondiendo a estos cuestionamientos. Va a ser muy importante conocer sus posiciones que tienen ustedes sobre el Medio Oriente, sobre estas amenazas de Rusia a Estados Unidos, eso que las tropas estadounidenses derribaron un avión sirio. Los del Medio Oriente acusan que Estados Unidos protege a los terroristas. En fin, llega la información de todo lado y con distintos enfoques. A continuación, precisamente para tener estos elementos de análisis y cómo reportan no solo CNN, sino también RT, Hispan TV, Telesur, he subido a continuación un compilado de estos reportes al canal para que ustedes vean las distintas posiciones y los enfoques, de tal forma que podamos formar una conclusión propia conjuntamente con ustedes. Les invito a ver estas explicaciones y análisis que hacen los distintos medios televisivos. Y al final del video les reitero el pedido de que comenten. Rusia puso fin al acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos en Siria, y esa fue la respuesta de Moscú después de que fuerzas estadounidenses derribaran un avión de combate sirio. El acuerdo permitía la comunicación entre Rusia y Estados Unidos respecto a las operaciones aéreas, precisamente para evitar incidentes como este. José Levi con más información. Una situación cada vez más compleja en el cielo de Siria. Por un lado tenemos tensión creciente entre Estados Unidos y Rusia, sobre todo después de que este fin de semana, cuando un avión sirio pretendía bombardear posiciones de las fuerzas rebeldes leales a Estados Unidos, entonces es que aviones de Estados Unidos lo derribaron. Hacía mucho tiempo que Estados Unidos no provocaba la caída de un avión de otro país. Pero la protesta enérgica no solo en Damasco, sino también en Moscú, donde se afirma que algo así es totalmente inaceptable y decidieron de nuevo interrumpir la coordinación en temas aéreos, en temas militares sobre el cielo sirio. Y esto inclusive estuvo unido a una advertencia que afirman en el Ministerio de Defensa en Rusia: caso de que aviones de Estados Unidos vuelen al lado oeste del río Éufrates y que esto pueda ser visto como amenaza, entonces sus aviones de guerra rusos escoltarán
a tales aparatos como si se consideraran objetivos militares. Entonces esto crea una tensión que preocupa a las partes, hasta el punto de que en Estados Unidos dijeron que han decidido reposicionar sus rutas aéreas de los aviones que bombardean las zonas del autoproclamado Estado Islámico en ese área, quizás para intentar reducir tensiones. También tenemos una nueva realidad en la cual por primera vez Irán decidió bombardear en esa misma área de Siria, en las zonas del Estado Islámico, bombardear con misiles de medio alcance. Esto es una realidad totalmente nueva. En Teherán dicen que fue represalia por los ataques terroristas realizados hace unos días en Teherán por ISIS, ataques en los que al menos 16 personas perdieron la vida. Pero es algo que también conlleva un mensaje regional de que Irán también en este aspecto se comporta como una potencia en el Medio Oriente. José Levi, CNN, Jerusalén. Comenzamos precisamente con ese tema. Nuestro compañero de labores en Damasco, Siria, Hisham Wanos, ya con nosotros para ampliar un poco más esta información. Hisham, siguen las reacciones en torno al derribo de esta aeronave siria por parte de la coalición internacional liderada por Estados Unidos, y por el otro lado, pues lo que ha sido la presentación de una próxima fecha para las negociaciones en Ginebra con respecto al tema sirio. Coméntanos. Sí, buenas Luis y Adriana, saludos amables televidentes. Damasco, además de condenar el ataque y considerarlo como una evidencia de la estrecha coordinación entre Estados Unidos y el Daesh, exigió realmente que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condene o emita una resolución de condena a este derribo por parte de la coalición internacional liderada por Washington al avión de combate sirio en la zona de Al-Raqqa, capital de facto de los terroristas del Estado Islámico. También rechazó las acusaciones de Estados Unidos de que este avión estaba atacando a las fuerzas democráticas sirias que en conjunto con Estados Unidos desarrollan, según Damasco, una ficticia operación en el Raqqa para su liberación de los terroristas del Daesh. Rusia también condenó la violación, suspendió el memorando de cooperación con Estados Unidos en Siria, exigió abrir una investigación inmediata en el caso y también aseguró que todos los aviones de combate y cualquier aparato militar aéreo de la coalición que se encuentre en el espacio donde está operando los aviones rusos o sirios será el blanco de los sistemas antiaéreos rusos. A todo ello ocurre en momentos en que el ejército árabe sirio realmente logró rescatar al piloto del avión después de duros enfrentamientos en la zona de Rafah con las fuerzas democráticas sirias y con los terroristas del Estado Islámico. Ello ocurre en momentos que el mediador internacional Staffan de Mistura convocó a la séptima ronda de conversaciones de paz sobre Siria en Ginebra el próximo día 10 de julio y las delegaciones comenzarán a llegar el día 9 de julio, en tiempo que se espera cambiar el estatutos del llamado Alto Comité Negociador de la oposición que radica en Arabia Saudita y dejar de imponer condiciones previas a las conversaciones que girarán principalmente con respecto a la lucha contra el terrorismo, la constitución del país, las elecciones parlamentarias y presidenciales y también el tema de la ayuda humanitaria y los detenidos y secuestrados. Adelante, compañeros. Bueno, muchísimas gracias, Hisham, por este reporte. Muy atentos a la tensión que se vive en Siria con respecto a estos temas. Hisham Wanos, nuestro compañero desde Damasco, Siria. Y vamos con más información, y es que Rusia insta a Estados Unidos y a otros actores a respetar la soberanía y la integridad territorial de Siria, así lo ha señalado el ministro de Relaciones del Exterior de Rusia, Sergei Lavrov, tras el derribo de un avión de Damasco por parte de la coalición que es liderada por la nación estadounidense. Desde la cúpula militar, Siria denuncia un apoyo de Washington a que ha sido agrupaciones terroristas. No le adelanto más, mi compañera Diana de Glaui se encuentra con nosotros. Diana. Precisamente por esta noticia de último momento que estás dando, Bet, sabe que se dio las repercusiones por parte del canciller ruso Sergei Lavrov. ¿Por qué? Vamos a conocer un poco el contexto de la situación, y es que Estados Unidos derribó un avión del ejército sirio. Para situarnos en el mapa, veámoslo, es en la localidad de Al-Raqqa. Allí entonces Estados Unidos lanzó bombas cerca de las
las posiciones de los kurdos en Al-Raqqa, y todavía entonces se desconoce cuál es el paradero del piloto. Pero lo fundamental para tener en cuenta que surgen las repercusiones precisamente por esta noticia de que Estados Unidos derribó un avión del ejército sirio. Y en este sentido, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, llama constantemente a que se coordinen, como decías bien vos, Betsabé, las acciones dentro del territorio, justamente para tratar de evitar este tipo de cuestiones. Lo dijo de la siguiente manera. Nosotros coordinamos todas nuestras iniciativas y propuestas con la posición del gobierno sirio. Creemos que todo el mundo debe actuar del mismo modo, sobre todo cuando se trata de la ocupación de algunas zonas de Siria, incluso de aquellas que puedan poner en cuestión las verdaderas intenciones de sus ocupantes. Instamos a Estados Unidos y a los demás actores que tienen fuerzas o asesores en el terreno sirio a garantizar la coordinación de nuestros esfuerzos. Las zonas de reducción de tensiones son una de las opciones posibles para avanzar juntos. Invito a todos a evitar acciones unilaterales, a respetar la soberanía de Siria y a unirse a nuestra labor conjunta que está acordada con el gobierno de la República Árabe Siria. Y ahí escuchábamos justo la declaración del canciller ruso, pero también está la otra parte, la afectada, la que vive en este constante guerra y que bueno ha sido Siria. ¿Qué dicen ellos? Por supuesto, conocemos un poco las frases del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas sirias, que constantemente, al igual que el gobierno de Rusia, vienen pidiendo que se realicen las acciones de forma más mancomunada. Esta agresión flagrante no deja dudas de que los Estados Unidos de esta forma ayuda a los terroristas y trata de influir en la capacidad de combate del ejército sirio. En repercusión a lo que ha sucedido entonces de que Estados Unidos derribó un avión del ejército sirio. También otra de las repercusiones que podemos tomar justamente del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Siria es que la coordinación entre Estados Unidos y el Estado Islámico revela las intenciones de Washington de dirigir a este grupo y utilizarlo para lograr sus objetivos. El marco entonces en la misma línea que el gobierno ruso sobre la parte del gobierno también sirio, del gobierno de Bashar al-Assad, donde llaman constantemente a intentar mancomunar los esfuerzos y, por sobre todas las cosas, ponerse de acuerdo en las diferentes situaciones. Te mencionaba, Betsabé, recién que se desconoce el paradero del piloto que estaba en el avión, y fue uno de sus primos en Twitter, utilizó las redes sociales para manifestarse sobre lo sucedido. Se mostró completamente apenado por la situación, enojado, por supuesto, por esta falta de coordinación, y le pide a su primo que espera que esté bien y que todos lo van a estar esperando porque sus hijos también lo están esperando. Una situación que se vive precisamente por este constante pedido, por sobre todas las cosas, de llamar a un avance en conjunto de las zonas de posible reducción de las tensiones. Y de esta forma entonces pasamos a otro punto de Siria, más precisamente a Deir ez-Zor. Allí se conoció que Irán atacó con misiles de medio alcance, hacía mucho tiempo que no lo hacía, en posiciones específicas del Estado Islámico. Pero la situación aquí, a diferencia de la otra que podemos nombrar, es precisamente que hubo una coordinación de acciones con el gobierno de Damasco. De esta situación entonces se dio en Deir ez-Zor, donde Irán toma una especie de represalia por el doble atentado que sufrió su capital el 7 de junio y lanza desde una base, desde su país, misiles de medio alcance en coordinación con el gobierno de Bashar al-Assad. Ahí está la palabra clave, coordinación. Muchas gracias, Diana. Sobre todo ello también vamos a analizarlos aquí en Hispan TV Noticias. Vamos a preguntar a Alberto Garzón Watson, que se conecta ya con nosotros desde Málaga, desde España. Alberto, buenas noches desde Teherán. Se supone que la coalición internacional liderada por Estados Unidos pues debe atacar objetivos justamente de grupos terroristas como Daesh, por ejemplo, y el Frente al-Nusra en Siria. Entonces yo te pregunto, Alberto, ¿por qué Estados Unidos ataca posiciones del ejército sirio? Definitivamente el actuar de los Estados Unidos demuestra una cosa que es palpable, y es que el enemigo de Estados Unidos no es el terrorismo extremista que está operando y los mercenarios que por miles están actuando en Siria. Definitivamente el enemigo de los Estados Unidos es Bashar al-Assad, a quien quieren derrocar a toda costa. Eso es lo que vienen pregonando desde que Hillary Clinton era secretaria de Estado, y es lo que ellos llaman cambio de régimen. Ellos llevan intentando cambiar el modelo que tiene Siria, el modelo presidencialista
que tiene y que en las pasadas elecciones de junio de 2014 confirmó y verificó la mayoría por parte de la población en simpatía hacia su presidente, que lo votó legítimamente, pero Estados Unidos y otras entidades como la israelí, como Turquía y como algunas monarquías del Golfo no entienden porque tienen una hoja de ruta que pasa por derrocar al gobierno legítimo de Bashar al-Assad. En este momento no es coincidencia que estemos viendo la cantidad de ataques por parte de los Estados Unidos contra, en fin, la base aérea a las afueras de Idlib en abril pasado, o contra el ejército sirio en Deir el-Sur, que provocó que combatientes insurgentes de Daesh tomaran posiciones estratégicas de suma importancia. Lo han hecho también en Mosul. Se está utilizando incluso fósforo blanco tanto en Mosul como en Raqqa. Y efectivamente lo que se está demostrando es que tienen su propio plan para Siria y no pasa por mantener la legitimidad de lo que deciden los sirios, sino de lo que deciden las monarquías realmente absolutistas y dictatoriales del Golfo Pérsico, así como la entidad sionista y Turquía. Efectivamente, a este paso estamos viendo que es una guerra que Estados Unidos pretende extender en el tiempo, como todas sus guerras, como lo fue la guerra del Vietnam, como ha sido la primera guerra de Irak, y efectivamente aquí lo que pretenden es mantener la hegemonía norteamericana y de sus aliados en Oriente Medio. Definitivamente estamos viendo cómo no acceden ni siquiera a respetar los canales de comunicación, el acuerdo de cooperación que mantenía con Rusia, al que tenía que haber informado de cualquier tipo de ataques en territorio sirio, ha sido irrespetado, y ha sido por eso que a partir del día de hoy, 19 de junio, queda roto por parte de las autoridades rusas toda cooperación, y en este momento se abre un escenario bastante complicado para los ataques unilaterales norteamericanos, la presencia de drones israelíes y la presencia de otras fuerzas, no solamente en el espacio aéreo, sino también terrestres. Pues nos quedamos con tus palabras, Alberto. Gracias.